Señor Herrera, ¿y usted qué dice? ¿Qué tema tiene? Bueno, en el día de hoy, además de ese comentario sobre el botánico, de que se le iba a quitar el meñique, pero ya sabemos que eso se ha echado para atrás. Yo quería hablar en el día de hoy y quiero iniciar con la premisa de que entiendo que el Tribunal Superior Electoral necesita un magín. ¿Y qué significa que el Tribunal Superior Electoral necesita un magín? ¿Que necesita un economista? No. ¿Que necesita un gerente? Tampoco. Lo que quiero decir con esto es que necesita de un juez o de unos jueces cuyos votos generen la confianza en todo el sistema y en todo el liderazgo social, político y económico de la República Dominicana, incluyendo los principales partidos, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y los demás partidos que actualmente suman 34 más lo que están en formación con su legítimo derecho de constituirse en organizaciones políticas para incidir en la política cotidiana de la República Dominicana. Y este comentario lo hago a propósito de los retos que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha convocado para el próximo viernes. La semana pasada, en el marco de la semanal, al presidente de la República se le preguntó sobre qué había de novedad a lo que tiene que ver con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, y este respondió que en lo que quedaba de semana se iba a tener información al respecto. La convocatoria no se hizo esperar. A final de la semana laboral, todos los medios de comunicación se hicieron eco de que el presidente de la República había convocado al Consejo Nacional de la Magistratura para avanzar las tareas pendientes, que se resumen principalmente en 3 puntos. El primero, el de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que ya habían vencido en su nombramiento, es decir, que ya tenían 7 años y que estaban listos para evaluar. El segundo era el de suplir las vacantes que se habían generado y las que se pudieran generar a propósito de esta evaluación, incluyendo la vacante generada por la salida del honorable magistrado Napoleón Esteves Lavandier, que actualmente está en la presidencia del Tribunal Constitucional y que, conforme a la modificación constitucional más reciente, también integra el Consejo Nacional de la Magistratura, prácticamente en sustitución de lo que antes era el Procurador General de la República. El tercer punto tiene que ver con la conformación del Tribunal Superior Electoral, el nuevo Tribunal Superior Electoral, y la designación de 10 miembros, 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes. Yo considero que muchos de ellos han hecho su trabajo y cuentan con los méritos para ser tomado en cuenta para otra gestión. Pero también tenemos que recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura, para conformar ese colegiado, tomó prestado nada más y nada menos que 3 jueces del Poder Judicial, su presidente, el magistrado Camacho, el magistrado Fernández Cruz y el magistrado Juan Alfredo Villalama, que, como sabemos, falleció durante su mandato y fue sustituido por su suplente, la magistrada Hermenegilda, quien también ha hecho un excelente trabajo y ha sido sujeto de un reconocimiento reciente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pero eso quiere decir que si estas personas se presentan ante el Consejo Nacional de la Magistratura también para ser ponderado a ir a la Suprema Corte de Justicia, definitivamente que se van a generar vacantes. Y esas vacantes tienen que ser llenadas por personas que estén a la altura de enfrentar los principales retos desde el punto de vista de los temas que tienen el sistema político, los partidos políticos y lo contencioso electoral. Y yo le propongo 2 temas. Hay un tema particular que tienen los partidos políticos que tiene que ver con las demandas que hacen minorías o incluso una sola persona con el único objetivo de destruir a los partidos desde adentro. El otro tema es la incidencia que pudiera tener el proceso penal, la persecución penal en el ámbito electoral. Respecto del primer tema, los jueces electorales, que deben de ser más perspicaces, constitucionales y tener un mejor juicio político respecto de la dinámica interna de un partido político, no pueden caer
en permitir que sean utilizados para destruir a partidos políticos desde adentro. Y eso ha sido la historia de la República Dominicana a lo largo de las 3 gestiones que ha tenido el Tribunal Superior Electoral. Con relación al segundo tema, la posibilidad que pueda tener el impacto de los juicios penales o de las investigaciones penales en lo electoral, se debe de contar con jueces cuyas decisiones sean consensuadas y sean aceptadas por todos los actores del sistema, es decir, que genere esa confianza. Y propongo para eso el sistema de Estados Unidos, donde se votan republicanos y demócratas, y eso genera una confianza en todo el sistema. Yo quisiera permitirme pensar que ese magín para el Tribunal Superior Electoral perfectamente pudiera ser uno de los altos funcionarios de la Junta Central Electoral, una persona de carrera o una persona que haya litigado ante el propio Tribunal Superior Electoral en defensa de la Junta, en defensa de un partido o en contra de un partido, que conozca la intríngulis, o una persona incluso que haya sido política, porque en el Tribunal Superior Electoral de Chile, por ejemplo, es obligatorio que una persona que haya participado de la vida interna de un partido político integre este Tribunal Supremo de Elecciones a fin de que él pueda llevar esa perspectiva. Lo dejo hasta aquí. En la próxima semana estaremos abordando el tema de lo que tiene que ver con la conformación de la Suprema Corte de Justicia. Brillante, Herrera Williams, como siempre. Algo que no podemos dejar de resaltar y aprovechar este espacio es para felicitar al Listín Diario, uno de los periódicos, si no el periódico con más tradición. El decano. El decano de la prensa dominicana. ¿Por qué? En días pasados yo hacía la felicitación al periódico de Último Minuto, un periódico digital que ha ganado mucho espacio en la prensa local y muchos seguidores también, haciendo un ejercicio responsable de la comunicación. ¿Por qué? Porque ellos habían anunciado el lanzamiento de un periódico o de el mismo de Último Minuto en inglés. ¿Por qué yo decía que esto era tan importante? Un país como el nuestro, que vive del turismo, que tiene muchos ingresos de turismo, que tiene una gran diáspora en varios países del mundo, muchos de ellos de que hablan inglés, es importante que comuniquemos nuestro mensaje desde nuestra propia voz. ¿Por qué lo digo? Cuando un turista o un posible turista está buscando información sobre la República Dominicana, con lo que se encuentra es con informaciones o escritas por norteamericanos o por canadienses o por personas de cualquier otra nacionalidad, o noticias escritas por dominicanos pero traducidas por personas de otro país, que quizá no entienden el contexto de la noticia, quizá no entienden la forma en que se narra, quizá no saben lo que el dominicano está diciendo y hacen una traducción con un español que no necesariamente es el que nosotros hablamos y se pierde el fondo del mensaje. ¿Por qué te lo digo? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos con el congresista norteamericano Charles Rangel, que fue un gran aliado de la República Dominicana y representó el Distrito 14 y otros distritos de la ciudad de Nueva York. Y dentro de las cosas que me tocó hacer en su oficina cuando llegué, que empecé cogiendo teléfonos y agendando reuniones y haciendo traducciones de las noticias dominicanas para presentarlo en el briefing mañanero, era eso. Y cuando me tocaba traducir, yo siempre trataba de tener en cuenta el espíritu de la noticia, pero cuando le tocaba a otros amigos que también hablaban español, pero que eran de Puerto Rico, de Guatemala, de Venezuela, hacían una traducción donde quizás se perdía la esencia de la noticia, traducían palabra por palabra, pero quizás no encontraban qué quería decir la persona que escribió el artículo sobre un tema determinado. Entonces eso se presta a que no seamos nosotros los que contemos nuestra historia en el mundo ante posibles turistas, ante posibles inversionistas, ante posibles personas que están viendo la República Dominicana para emitir una opinión y un juicio de valor ante tantas cosas que pasan aquí. Entonces, es un esfuerzo y una conversación que he tenido con dueños de diversos medios de que traten de hacer una edición paralela de las noticias dominicanas en inglés para que sean los dominicanos los que cuenten nuestra historia. Entonces, por eso felicitábamos a De Último Minuto y aprovecho este espacio para felicitar al Listín Diario, quien también vi que lo está haciendo en su página de Instagram. Están publicando los editoriales también en inglés para esa diáspora, para ese turista, para ese extranjero interesado en saber lo que pasa en República Dominicana. Es esencial en un mundo globalizado que los dominicanos contemos nuestras propias historias. Por eso es que hemos sido víctimas de tantas campañas de difamación, porque son otros los que cuentan lo que pasa aquí, porque nosotros simplemente no nos hemos puesto a la par del mundo. Ustedes ven que todos los periódicos grandes tienen
publicaciones en diversos idiomas, por lo menos en lo digital. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dependemos mucho de los ingresos desde el extranjero y no podemos dejar que sean otros los que cuenten la historia de la República Dominicana. Primero, porque nadie se la sabe mejor que nosotros, y segundo, porque nadie nos va a cuidar como nos cuidamos nosotros. Tenemos que seguir creciendo en este aspecto. Felicitamos al Listín Diario y a todos los demás diarios que estén haciendo este esfuerzo por una publicación bilingüe. Nosotros regresamos luego de esta pausa.